cuál es la diferencia entre inconscientes y conscientes y cuál es la diferencia entre mitología, mitos y arquetipos. No me ha quedado claro. ¿A quién se lo preguntas? Preguntas para Lara. Pues en realidad, como muy bien ha dicho Jauma, no hay diferencias. La diferencia la marca la mente, y la mente es la gran engañadora. Realmente es uno, todo es uno, porque todo parte de una unidad que somos nosotros. O sea, mi cerebro, aunque yo tengo ahí 3 reinos, con 2 inteligencias y muchas naturalezas y muchas inteligencias, realmente es uno. Pero para entendernos en un lenguaje, que es verdad lo que dice él, nos perdemos en el lenguaje, quédate con simplemente que tú ahora mismo estás en estado de vigilia, tú tienes los ojos abiertos y tú, si quieres, haces un esfuerzo tuyo, personal, para poder captar lo que aquí se está pasando. Pero habrá muchas cosas que te se escaparán, porque donde realmente tenemos la mirada es dentro del cerebro, en la parte de atrás, y cogemos por la parte de aquí la mirada. Por lo tanto, inconscientemente, inconsciente es todo aquello que tú tienes dentro de ti, pero que tú no reconoces hasta que lo reconoces. ¿Dónde lo reconoces? En la vigilia, en los actos que no son fallidos, en los actos coherentes, en la consciencia despierta. Entonces, inconsciente es dentro, y tú dentro tienes todo un mundo que, como muy bien ha explicado todo esto, somos nosotros. Cuando yo os preguntaba que revisarais el mito que os vive, es que el mito que os vive, que decía yo, no es mío, esto es de Jung, él es el que interpreta esto y dice, ¿cuál es el mito que te vive? Porque ese mito te vive. Y eso es la inconsciencia de la que todos estamos imbuidos realmente, hasta que llegamos al punto de despertar. Entonces, digamos que entre la conciencia despierta totalmente, o la realidad única, última, esa que está dentro de nosotros, pero que hay que irla a buscar, al jardín interno, hay que entrar en el bosque, en el jardín interno, y ahí están todos los mitos y leyendas, está un camino intermedio que se llama subconsciente. Pero son palabras, porque en realidad son estados de la conducta humana. Entonces, según como sea tu conducta, pues la gente dirá de ti que eres bastante inconsciente, y eso lo hemos dicho muchos de nosotros, ¿no? Qué inconsciente es esa persona, no se da cuenta de sus valores o no se da cuenta de sus problemas. Y entonces diríamos que hay puntos para entendernos, hay que tener un lenguaje que nos entendamos. Entonces le llamamos a las cosas, cosificamos estados, pero no es la realidad. La realidad última la tiene cada uno dentro de sí y no te la puede dar nadie, que eso es tremendo. Porque en esa situación laberinto, los laberintos, si habéis ido a Francia, sabéis que el laberinto de Francia no tiene más que una entrada y es la misma salida. Es el único laberinto que tiene la misma entrada que la misma salida. Porque realmente la mente es muchas, pero el cerebro está dentro de un territorio que es uno, ¿no? O sea, para conocer vuestro cerebro tiene que pasar algo terrible, tenéis que morir físicamente. Y entonces ahí los surcos se verá como estaban. Para abreviar, son palabras, pero tenemos que usar las palabras porque cada uno, yo hace muchos años, una gran maestra que tuve, Zen, me dijo, yo le pregunté cómo podía yo hacer para mejorarme a mí misma y ser mejor persona. Y me dijo, conoce tus lenguajes internos y luego háblale a cada cual en su lenguaje, porque cada ser humano es un lenguaje. Como psicóloga, yo no trato a todos los pacientes por igual aunque tengan el mismo síntoma, porque el paciente es diferente. El síntoma puede parecer igual y la enfermedad, pero el paciente no. Cada ser humano. Entonces son palabras, pero realmente es uno, ¿eh? Es que tú ahora estás vigílica y por lo tanto subconscientemente han pasado muchas cosas por aquí que tú estás captando y que se están almacenando y que luego saldrán en tus sueños recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son formas de entendernos, ¿eh? No te compliques mucho con eso, claro. Sí que te hagas consciente del mito que te vive en este momento, de tu vida. Y con respecto a la de la mitología y el arquetipo, yo diría casi exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué es un mito? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un mito? ¿Y qué es un arquetipo? Bueno, pues si nos queremos poner puntillosos, pues cada uno ha dicho una cosa diferente. Evidentemente, la idea superior en general es el símbolo, que es mucho más abierto. El símbolo se concreta en mitos, donde ya hay una leyenda, una historia, un cuento, ¿no? El mito se asocia con una serie de sucesos, en un tiempo mitológico que es primigenio y por lo tanto es universal, está ocurriendo todo el rato, ¿no? En el que los personajes adoptan unos arquetipos, una manera de funcionar, una dinámica universal de actuar con respecto a unos parámetros. ¿Qué diferencia una cosa y otra? Bueno, prácticamente nada. La mitología se alimenta de símbolos y construye arquetipos, pero es lo mismo en distintas secciones.
distintos estados que tú vas a tener que administrar desde la coherencia cardíaca, desde ti. A mí me gustaría preguntarle también a Simos, porque entiendo que el sufismo accede a estados de manifestados ampliados de conciencia, estados cercanos al activismo o a lo que sea. ¿Qué relación tiene el mundo? Sí, ¿qué relación tiene el mundo de algún modo arquetípico o mitológico o el mundo de los sueños, es decir, un mundo de conciencia ampliada? Y si se puede conseguir, se puede vivir. Es decir, esto de que estamos hablando, porque leemos, hay psicólogos que dicen que en el mundo de los sueños se vive, o sea, está escrito en los mitos. O sea, los mitos dicen, hay un mundo de los sueños donde se produce, pero el mundo de la meditación también te lleva acerca de eso. Es un poquito la pregunta. ¿Se cree eso en la meditación? Sí, en el sufismo todo es real y todo es irreal, también a la vez. Se puede ver las cosas y a la vez no ver. Entonces dicen, pregunta a ti mismo, como Rumi, siempre insisto, como Rumi dice, pregunta a ti mismo, dentro de ti solo. Fuera de ti, según además Rumi, no hay nada, ni siquiera Dios. Fuera de ti no buscas la tristeza dentro de ti y la alegría también dentro de ti. Dijo una frase mi amigo muy, muy bonito, me impactó incluso, que tú estás llorando, estás engordando tu ego o tu base, vamos. Precioso, muy bonito. Pues esto es también puro sufismo. El sufi dice, tus actos son lo que te enseñan, te marcan tu vida. O sea, es demasiado, de verdad, se puede decir impactante lo que ha dicho mi amigo, que tú con tu lloro, con tus lágrimas, estás engordando tu base. Entonces, eres lo que haces, lo que ves. Para eso como dijo ella, Lara, que todo es uno, se puede ver todo uno, como dijo además ella antes, una granada es una granada, pero está lleno de semillas, cientos, pero es una granada, no se dicen cientos de semillas de granada, se dicen una granada. Para nosotros también es un Dios que soy yo. Anda, ¿eres tú? Sí, soy yo. Un gran maestro dijo, soy yo Dios, le mataron. Mansur Hallaj dijo, Anal Haq quiere decir en árabe, yo soy la verdad. Le mataron. Dijo, es bueno que me matáis, porque vosotros tenéis algo que defender. Eso es bueno que me vais a matar, pero yo soy Haq, yo soy la verdad. O sea, dentro de ti no hay nada más. Nosotros también exactamente pensamos que no hay ni dos ni tres, solo es uno. Que ese uno además eres tú. Por el sufismo el Dios es la existencia. Es un poco difícil entender quizá la existencia, la misma existencia es Dios. Hay un poema muy lindo de Rumi, yo lo tengo en uno de mis discos, que se llama O Buscador. Dice, oh buscador, oh buscador, oh buscador, entrégame una noche llena de amor. Oh buscador, entrégame una sola noche y te haré conocer las 1000 noches que llevas dentro de ti. Oh buscador, ven, encuéntrate contigo. Una cosa, Cristo también dijo que era Dios y le mataron también Sí. por eso. Es universal y ese yo, tema. Y otra cosa, lo de las lágrimas lo ha dicho Garcilaso, no yo, ya me hubiera gustado a mí. Precioso, Pero es Garcilaso. precioso. Sí, lo es. Desde luego precioso. Me gustaría preguntar, me interesa mucho esto, ¿no? de las diosas, porque siempre he estado como buscando cuál es la diosa que predomina en mi vida o en mi camino, ¿no? Vivimos varios, la pregunta es, vivimos varios mitos en nuestra vida. ¿Cómo sabemos? Y a la vez, y muchos a la vez. Y a veces contradictorios, es un agotamiento. Sufrimiento lo has llamado tú antes. Sufrimiento. Es agotador. Sufrimiento de Buda. No, yo no. Sí, Ojalá fuera palabra mía. ¿Esto se descubre con terapia? O sea, No, con terapia no.
No, la terapia lo confunde, no, cuidado, no. Eso se descubre con la consciencia, es decir, haciéndote hincapié en lo inconsciente que eres de tus actos. Es decir, estar presente en tus actos, estar en cómo respiras, en cómo comes, en cómo duermes, en cómo haces el amor, en cómo le dices algo a alguien, consciente constantemente, retrayéndote a ti hacia adentro. ¿Qué he dicho? ¿Qué estoy diciendo? Y ahora estoy escuchando lo que estoy diciéndote y algo dentro de mí está preguntando por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Es la conciencia consciente de estar inconsciente y hacerse conciencia. Entonces eso ocurre. Y son los aleyas del Camino de Santiago cuando llegas y dices, ahora entiendo por qué he hecho toda esta tontería de venir destrozándome los pies. O sea, no te lo puede dar nadie. Es que es una pregunta que te la tienes que contestar tú. De todas formas, es una cosa muy importante. La conciencia depende muchísimo de las culturas. Claro, claro. Para, por ejemplo, un musulmán, si está comiendo un cerdo, dice, la conciencia le mata. ¿Por qué estás comiendo cerdo? Sin embargo, para un cristiano no, absolutamente nada. La conciencia está muy vinculada con la cultura. Incluso hasta cosas más gordos. Robar, matar, más todavía. Claro. La conciencia depende de qué cultura vives, quién eres, qué cosas te inculcaron. O sea, que no es conciencia global. Hay una conciencia global. Pero el despertar a esa conciencia es cultural. Claro. Es cultural. Por eso hay que estudiar. Hay que huir de las creencias. Lo que aniquila al ser humano es la creencia. Es un paisaje que yo he visitado en mi largo trayecto, ¿no? Muy Soy muy bonito. anciana. Entonces, ir a las certezas vuestras, porque Actos. las creencias, los actos. Él ha dicho algo muy hermoso, que Rumi lo repite constantemente. Si mis pensamientos, mis sentimientos son iguales a mis actos, entonces no tendréis los problemas, no necesitaréis psicólogos ni necesitaréis terapeutas, porque no estaréis disociados. Si tu pensamiento es uno, tu sentir es otro y tu hacer es otro tercero, estáis liados. Entonces hay que ir a la certeza de ti, con el respeto, cuidado, a todas las creencias. Eso es respetuable. Sin duda, Respeto sin duda, siempre, sin pero duda. la creencia tuya. La certeza tiene que ser tuya, porque si ahora se le ocurriera a alguien decirte las diosas que te viven, estaría errando. Yo nunca he aconsejado a mis alumnos de psicología que den consejos a sus pacientes. Es al contrario. Yo les digo que escuchen a sus pacientes y entonces el terapeuta es el que tiene que, escuchando, volver a preguntar. Es una pregunta constante. Pregúntate constantemente. Es una pregunta tuya. Para las certezas no hay. Nadie te va a contestar por ti. Hay propuestas, ¿eh? Sí. San Agustín, ama y haz lo que quieras. Sí. Uf. Sí. Ya está. Está dicho clarísimo. Nos podría Más claro, decir enumerar simplemente algunos mitos del siglo XXI que estén ahora mismo, con los que estamos conviviendo. Estamos conviviendo con todos. No se puede no convivir con ellos. ¿Cuáles son conscientemente? ¿Qué se está haciendo? También es muy cultural. También es muy cultural. Hombre, más que cuáles son... Los mitos son siempre los mismos y siempre están viviendo todos. No se renuncia a ellos, se les da una interpretación o otra en función de esos parámetros circunstanciales en los que creemos que estamos sometidos, pero que es una parte nuestra, ¿no? De lo que se está haciendo a nivel cultural o social con esta cosa, esa palabra engañosa que se llama globalización, sobre la actualización de los mitos, pues hay muchas lecturas. No sé, el otro día lo hablábamos con no sé quién, no hay más que ver los mitos que propone, pues eso, Hollywood, por ejemplo, ¿no? Hollywood, la cultura, el entretenimiento es un mito, la cultura es un mito, el fútbol es un mito, Fíjate. un mito poderosísimo con un Olimpo clarísimo que... Sí, ¿no habéis visto? Vas por Madrid, ya no compras postales de la Puerta de Alcalá y tal, compras postales de los señores que juegan al fútbol. Estoy alucinado con eso, claro. Brad Pitt es un mito. Así a lo tonto, y como yo vivo mucho mi tontuna, y además voy con mi tontuna a todas partes porque vive conmigo, mientras escucho hablar y pienso, digo, ¿y si ahora tuviera que surgir un mito y tuviéramos que vivir un mito, cuál sería? Creo, es una tontuna, no me hagáis ni caso, pero los trabajos de Hércules vendrían muy bien en este momento del espacio-tiempo. Es decir, trabajar uno con uno mismo, arar su propia tierra, sembrar las propias semillas y así disfrutar. Disfrutar, la palabra disfrutar quiere decir dar fruto,
daros fruto a vosotros mismos de vosotros mismos, porque el problema de hoy en día es que estamos mirando mucho hacia afuera. Era el final de mi conferencia, era que dejemos por favor de mirar, y digo dejo de mirar hacia afuera. Cuando yo dejé de mirar hacia afuera, empecé a mirar hacia adentro, encontré ahí un mundo oscuro, tenebroso, que me asustó mucho, y me he ido por aquí, por allá, me he ido por tantos sitios, y al final resulta que cuando llego al final de una etapa y la muerte viene, pues me encuentra que me estoy sin hacer lo que tenía que hacer. Entonces ahora me estoy poniendo en el dolce far niente. En el dolce far niente, y cosa curiosa, se está haciendo todo. Yo, si tuviera que elegir uno, elegiría Orfeo, el mito de Orfeo, También. que es el arquetipo además del proceso creativo más profundo que yo conozco, la catábasis, la anábasis, la bajada a los infiernos y salir. Sí, ¿no? hay que salir. Sales porque al final hay que hacer, aquí hay que servir, ¿no? Y el servicio tiene que ver con la salida, ¿no? Bajar al Hades está bien, pero y además sales renunciando a Eurídice. Sales solo. Rumi dice, cuando te preocupes mucho de ti, busca a otro que esté más preocupado. Y sirve. Servir, el sentido que tiene servir, especialmente para nosotros, servís cuando sirves sin pensar que recibo. Claro. Eso es muy importante, porque si no, no estás sirviendo, es un negocio. Negocio es otra cosa. Servir sin pensar que recibo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que servir sin pensar que recibo? Por perderte el ego. Para nosotros. Si hay algunos dicen, no, el ego es especialmente bueno, necesito el ego porque si no, no levanto por la mañana, ¿vale? Yo respeto, totalmente respeto. Para nosotros, humilde opinión mío, el enemigo principal de la persona son el ego. Entonces, para matar el ego, para dejar aparcado por lo menos, servir. Cuando sirves sin pensar que recibo, estás aparcando el ego. Eso a ti te sirve. Pues obviamente volvemos el ego tuyo. Porque a ti te sirve ¿para qué? ¿Para ir al paraíso? No. Según Rumi, para vivir bien aquí, en paz interior. Algo que todo el mundo pensamos conseguir ese tema. Todo el mundo. El que piensa el dinero también está pensando al final de paz interior suyo. ¿Por qué? Porque el que está pensando en dinero dice, si tengo dinero, tengo seguridad. Y a través de esta seguridad, ahora tengo paz interior. Caminos diferentes, que todos son falsos. Ya sabemos que es imposible. A través de dinero, a través de fama, a través de poder, a través de cualquier cosa que son terrenales, no ha sido en paz interior nadie. No ha tenido este tema. Entonces, para nosotros, servir es un fuente, es un camino para llegar a paz interior ahora, aquí. Para vivir bien aquí. Otra vida respetamos nosotros, los sufis, que no somos tan religiosos como mi orden. Nosotros no somos tan religiosos. Nosotros pertenecemos a Rumi, que estaba girando en un zoco de los herreros, con el tac, 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 tac de los herreros, se pone a girar. Los discípulos dicen, maestro, es la hora de rezar, como sabéis vosotros, los musulmanes 5 veces en unas horas exactas rezan. Dijo, estoy en ello, si me dejáis, estoy en ello. Estaba girando, pues eso es para nosotros llegar a paz interior así, sabiendo quién somos, qué cualidades tenemos, sobre todo, qué capacidad para defendernos tenemos. Cuando llegamos a este tema, decimos que absolutamente nada. Y vivir según esto, según realidades, quiénes somos y qué capacidades tenemos. Entonces, vivir al segundo. Dicen, Sufi es el hijo del momento. El hijo del momento. Si queréis hacer una experiencia extraordinaria que os va a gustar mucho para saber qué es esto que estamos definiendo aquí, y yo os voy a pedir que hagáis ahora un acto tremendo, que es cerrar la boca, tapar la nariz y aguantar. Y cuando necesitéis eso, que es la vida, pues os dais cuenta de que lo único que importa es respirar. Y claro, respirar, tú cuando respiras no estás esperando nada. Respiras y no dices, ay, que haya oxígeno, por favor, o que no. Es hacer sin expectativas de resultados. ¿Que hay resultados? Pues bendito sea la vida. ¿Que no los hay? Pues bendito sea la vida. El propósito de la vida es vivir. Y vivir es vivir. Vas a ver que un dicho sufí, dice, un pececillo pregunta a su madre, ¿qué es agua? Dice, ¿cómo voy a enseñar al pececillo? ¿Qué es agua?
tira ahí fuera en el subsuelo, en la tierra. Dice, me falta algo, Dios, es agua. Es agua. ¿Qué es agua? Y esto es el agua que te falta. Ahora dice, a ver, ¿qué me falta? Pues es la vía, la única vía es ¿Qué es el agua? respirar, la quietud. O sea, la respiración trae la quietud y la quietud trae una respuesta. Hay que estar muy atento a la respuesta interna, porque no te la puede dar nadie. Yo he buscado por todos los caminos, he tenido notables hombres y mujeres excelentes que doy gracias todos los días, pero sigo buscándome ahí dentro, sigo ahí dentro, estoy ahí dentro. Ahí estoy está. ahí dentro. Y ahí estoy, y Ahí estoy está, estupenda, dentro. respirando. Bueno, cuando has hablado Más alto, por favor. creo que había alguien preguntando también. Si quieres tú, Bueno, sí, preguntas y luego tú. Y luego yo. Entre entendimiento y razón. He dicho, bueno, no es lo mismo entendimiento y razón, pero yo ahí me he quedado, no sabía definir qué es entendimiento y qué es... Yo tampoco lo sé bien. Pero sí sé a qué se refiere. Con la palabra entendimiento pasa como con la palabra alma y la palabra Dios y la palabra amor, entendimiento, que es conocimiento, que es sabiduría, tal. Ahí cada cultura ha puesto las etiquetas que necesitaba. Para ponernos de acuerdo tú y yo ahora, el entendimiento yo me refería a él según la versión más clásica del asunto, es decir, la capacidad de alcanzar el conocimiento, que por supuesto es uno solo, que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Tiene que ver con el Aristóteles, se llama el nous, esa parte del alma inmortal capaz de recibir, ¿no?, la iluminación, la trascendencia, un estado de plenitud. Hay tradiciones culturales que entienden que es esa búsqueda del entendimiento, eso es la gnosis, ¿no?, la búsqueda de la sabiduría, los gnósticos, a través de ese entendimiento. ¿El entendimiento es comprender las cosas? No, a eso me refiero. La razón se limita a aquello que, con un sistema lógico de pensamiento, razonando, yo puedo comprender. Pero es que hay un montón de cosas, seguramente muchas más, que no son comprensibles. Eso muchas religiones lo han llamado precisamente misterios. Y no es que no se puedan entender, es que no se pueden comprender con la razón, ¿no? El famoso rezo de la madre de San Agustín, ¿no?, Santa Mónica, de lógica Agustines libéranos Domine, o sea, de la lógica de Agustín libéranos Señor, porque la lógica tiene un tope y para conocer una serie de cosas tienes que trascender esa razón, porque hay cosas que bajo ningún concepto se van a entender de una manera razonable. En las vías estas de conocimiento, la trascendencia masculina y femenina, fíjate, la musa del poeta no opera a través de la razón y sin embargo el poeta entiende, ¿no? Tiene que se llama intuición, bueno, se puede llamar de muchas maneras, pero en cualquier caso te es dado, no lo consigues tú. En cambio la razón muchas veces, yo adoro la razón y lo razonable, y el haber confiado en la razón ha creado una civilización entera y una filosofía y una ciencia que no hay que despreciar, pero evidentemente la cosa está coja, porque la razón tiene unos límites, tiene un campo de actuación que además es mutable. Con lo cual hace falta otra manera de conocer, que tiene que ver mucho, no con lo lógico, sino con lo analógico, la metáfora, la poesía. El pensamiento poético no es racional, y sin embargo se transmite a través de la poesía. Mira, un estado razonal para mi médico cuando yo ingreso, y lo digo rapidito para que entendamos esto también, cuando yo ingreso en la clínica con un infarto y estoy muerta, para la medicina estoy muerta, además para la medicina razonablemente hablando, claro. Ellos dicen, bueno, está muerta, declaran a mi familia está muerta y yo estoy muerta. Y además por la razón médica yo estoy muerta y además si salgo de esa, que me están tratando de salir de ahí, voy a salir tarada, mi cerebro va a sufrir. Pero, ¿qué pasa? Y eso es lo que no es razonable y mis médicos me aman por eso, porque soy poco razonable. Yo me siento en la cama a los 10 minutos, me levanto y digo, tengo hambre. Eso no es razonable, pero eso es vivencial, eso es real. En la realidad médica, entonces yo soy una persona que los médicos en un momento dado dicen, vamos a estudiar este personaje. Y yo digo, no, déjenme loca. No me apliquen su razón porque entonces me volverán loca en su razón. No hay que eso. Dios es grande. Yo soy Dios.
tengo hambre, ¿hay posibilidad que me pueda levantar, ir a decirle a mi familia que estoy viva, abrazarlos, irme a tomar un bocata? El entendimiento no es ni mucho menos extraordinario, es muy habitual, ocurre todo el tiempo. Hay muchas cosas, tú estás escuchando a alguien, a mí me pasa al dar clase y al recibirla, y a lo mejor no estás de acuerdo con lo que está pensando, a lo mejor no te gusta cómo se expresa, a lo mejor, o sea, toda tu construcción está en contra y sin embargo dices, eso que dice esa persona es verdad, está hablando de algo que es verdad y no es razonable. Claro. Y lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Eso es entendimiento. Eso es entendimiento. Y luego ya si utilizamos todo el tema de la reminiscencia platónica, es decir, si es que no tenemos que adquirir nada, ya lo sabemos todo. Tenemos que recordar, claro, es destapar para... Ya lo tienes, no es algo que tienes que adquirir, ¿no? Sin embargo, este tema en las religiones es muy marcado. Hay que razonar. La teología hay es muy que razonar. peligrosa. Las religiones, hay que razonar. Dios está aquí como está, nosotros quién somos. Sin embargo, en el sufismo es un tema muy amplio. Según Rumi dice, razonamiento para una persona es como una muleta de madera y muy floja, una muleta muy de madera y muy floja. Y no se puede fiar, dice. No se puede fiar en una muleta de madera, a lo mejor en 2 pasos tan fuertes, ¡bumba!, se cae. Eso es palabra de Rumi, de una poesía tan bella que tiene. Poi este lolion chubin boba, chubin quiere decir madera. Poi chubin sacht bitam kim boba. No se puede fiar absolutamente nada de razonamiento. ¿Por qué? Porque es de unos caminos, para llegar al Dios, para llegar al amado, como nosotros llamamos. Razonamiento en matemática, como yo soy matemático además, en matemáticas sí, claro, si no, no llegas a ningún sitio. Pero para unas cosas, para llegar a pensamiento, caminos, estos razonamientos no vale, como que siempre cambian. Sin embargo, las religiones están insistiendo en razonamiento. Zaratustra, el mismo Zaratustra insiste en el razonamiento. No ves al sol. Mahoma dice, si vosotros me decís que trae un milagro, aparte que el anterior que trae un milagro, ¿qué habéis hecho con él? Habéis matado el que ha traído un milagro, supuestamente Cristo. Y ahora no veis tantas cosas de la vida que son milagros. Entonces razona ahí, está razonando. Las religiones normalmente todas, las 6 religiones, vamos, budismo no es religión, yo me meto en este saco, pero no es religión. Budismo es una forma de pensar. Piensan siempre hacer razonamiento, que en ese camino, desgraciadamente, no vale. Nunca ha valido. Tienes que llegar a este estado. Hay una Santa Teresa a la cabeza, a la mente, lo llamaba, es buenísimo. Santa Teresa tenía la loca de la casa. La loca de la casa. Que hay que dejarla, no la puedes dar, tienes que estar la loca, déjala, la loca con sus cosas, la pones ahí a un ladito y tú tiras para arriba, pero bueno, la loca de la casa, claro, la loca de la casa... Vamos a hacer una última, nos han pedido ya que cerremos, una última pregunta y una intervención por... Vale, rápido. Que nos ha pedido que acabemos. Sí, una pregunta, en esa llegada al templo, regresar a la unidad a través de la reunión de opuestos, ¿se sigue dando esos opuestos o ya han cambiado de dimensión, digamos que ya solo hay luz y es a lo que se llama Dios? ¿De dónde queda ahí la figura del diablo o esto es también infinitamente interpretable? Sí, yo no lo sé porque no lo he vivido, pero lo que dicen los que supuestamente, yo no soy un místico y ya me gustaría, pero no lo soy. Y entonces, el paradigma... Yo esto lo he aprendido por la geometría. La unidad primigenia es la unidad primigenia, manifiesta. Hay una dualidad que siempre va a estar. Siempre que algo es sensible es manifestado, se ha separado de la esencia primera. Si algo se manifiesta, ya se manifiesta a algo, con lo cual ya hay una dualidad, ¿no? Que el regreso a la unidad última, que es la misma que la primera, se hace por un momento final en el que la dualidad está expresada de un modo paradigmático, en su máximo, tal, o sea, todo, o una cosa u otra, los hijos de la luz, los hijos de la sombra, todas las religiones han hablado de eso, ¿no? El último, la batalla final, el último donde se ve ya todo el mundo, ya no puede estar en medio, o aquí, y que eso tiene que unirse por acción del logos, en griego, para conseguir la unidad.
es preciosa es preciosa la metáfora. Desde luego, lo que dicen los que escriben de esto es que efectivamente en esa unidad primera, última, casi inalcanzable, ya no existe división. De ningún tipo. De ningún tipo, o sea, desaparece. Pero ojo, lo de la dualidad es... Hay que recuperarlo mucho. Siempre pensamos que la dualidad es elegir una cosa y la otra. No, hay que elegir las dos. Es que las dos cumplen su función para la unión. Y hace falta un tercer elemento, que es el que hay que cultivar, que es lo que va a unir a esas dos cosas. Ese es Mercurio, ese es Hermes. El logos, lo que va a hacer que esas dos cosas tal, y luego desaparece. Eso sí que desaparece. El tercer elemento. Pero sí, la unidad es una sola cosa, claro. Ese es el dios de los pitagóricos, el círculo, el número 1.